No, perdón, perdón. Espera, 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 espera. Ah, ¿cómo te cómo te desmuteo? Ahí está, Ya, súper. lo hice yo mismo. Ya, bacán. Ya, Ya, súper. perfecto, yo hablando así. Bueno, Claro, quería saludar a todos. Gracias por asistir a esta charla. Como dijo Pamela, les voy a hablar un poco de biología evolutiva desde el punto de vista de las bases genéticas y respuestas evolutivas de la biología evolutiva. Ahí me evolutivé, tuve un error ahí en tipeo. Que básicamente es lo que he estado haciendo en los últimos ya casi 10 años, eh, desde que fui a hacer mi postdoc a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hice mi postdoc con Mauro Santos, y luego seguí trabajando en esto, principalmente con especies de drosófilas, aunque tengo algunas cosas con otras especies, algunas especies dulceacuícolas y algunos invertebrados y peces, así que, pero principalmente lo que le voy a hablar hoy día es sobre drosófilas. Bien. Como ustedes saben, el calentamiento global es una realidad y así lo demuestran un poco las tendencias en temperaturas globales que hay registro desde aproximadamente más de 100 años. Y lo que vemos es que hoy en día, con respecto a hace claramente 100, 120 años, tenemos un incremento considerable de la temperatura y ese incremento ha sido bastante pronunciado en los últimos eh, 60 años, donde hoy podemos tener, el 2016 tenemos un incremento respecto a esta temperatura un poquito más basal de 1 grado Celsius, y las proyecciones de aquí a finales de siglo son aún más catastróficas y menos promisorias. Y esto tiene varias implicancias sobre la diversidad a distintos niveles. Principalmente a través de cambios en los patrones de distribución de las distintas especies, tanto vertebrados como invertebrados, como organismos terrestres, como organismos acuáticos. Desplazamiento principalmente desde especies que viven en baja latitud, es decir, cerca del Ecuador, se deberían ir moviendo hacia, de hecho ya hay bastante evidencia sobre eso, se deberían ir moviendo hacia altas latitudes, es decir, alejándose del Ecuador y tratando de habitar zonas más frías. Y lo mismo pasa con la especie en un nivel altitudinal, donde las especies tienden a moverse hacia zonas más altas y que deberían tener una temperatura más baja. Eh, Esto conlleva un decline también de aquellas especies que no se pueden mover o no tienen la capacidad suficiente de seguir el ritmo del calentamiento global, aumenta su probabilidad de extinción, y eso es una de las cosas que preocupa no tan solo a los biólogos, sino a muchas personas de la ciudadanía, y que las consecuencias, ahora mismo lo estamos viendo en las noticias, lo que está pasando en California, grandes incendios forestales, de que ahora no solamente tiene un impacto directo sobre la biodiversidad, sino nosotros también sobre nuestra actividad económica y nuestra calidad de vida. Entonces, es algo que claramente tiene un impacto sobre lo que hacemos en el día a día. Pero yo le voy a hablar principalmente sobre ectotermos. Los ectotermos son aquellos organismos en los cuales la temperatura corporal varía con la temperatura ambiental, ya que tenemos este gráfico que muestra dónde está la temperatura ambiental y la temperatura corporal. En el caso de los ectotermos, por ejemplo, en esta lagartija, tenemos que la temperatura corporal aumenta a medida que aumenta la temperatura ambiental, mientras que en el caso de este mamífero, que es un endotermo, es decir, que genera su propia temperatura, o sea, genera su propio calor. En cambio, los ectotermos obtienen el calor para sus funciones biológicas a través de distintas del ambiente. Vemos que en el caso de los mamíferos la temperatura corporal se mantiene relativamente constante.
En el caso de los ectotermos, esto tiene varias implicancias, ya que muchas de las características fenotípicas de los ectotermos dependen directamente de la temperatura ambiental, como por ejemplo la morfología, la fisiología, la conducta y la reproducción, y obviamente todas estas características van a repercutir sobre el fitness de los organismos y finalmente sobre el fitness de las poblaciones. Y eso va a conllevar que tengamos poblaciones que sobrevivan a incrementos de temperatura en el largo plazo o otras poblaciones que se extingan. La temperatura ambiental tiene un impacto directo sobre distintos rasgos, como dije anteriormente, y particularmente sobre el rasgo fisiológico y el desempeño del organismo. Entonces, a distintas temperaturas, y dependiendo de la capacidad de respuesta de los ectotermos, estos van a presentar un desempeño diferencial, y lo cual va a tener implicancias sobre la abundancia, su distribución, y finalmente, y también sobre los límites de la distribución que tengan estos organismos. Una forma de estudiar el impacto de la temperatura sobre los ectotermos es a través de esta curva de desempeño térmico, en el cual se grafica la variación de la temperatura y la variación del desempeño. Y esto sigue una forma bastante característica, en el cual a bajas temperaturas el desempeño empieza a incrementar, y acá tenemos el límite térmico inferior, es decir, cuando la temperatura más baja a la cual los organismos tienen algún tipo de desempeño, y este desempeño va aumentando paulatinamente a medida que aumenta la temperatura hasta llegar a un máximo. Este máximo se conoce como la temperatura óptima de desempeño, y a partir de este óptimo el desempeño empieza a caer abruptamente, de hecho no es una curva simétrica, cae abruptamente hasta llegar nuevamente a un desempeño igual a cero, donde tenemos la temperatura crítica máxima. Uno puede estimar también la amplitud de la tolerancia térmica como los límites en los cuales se mueve el organismo, y también valores como por ejemplo dónde está el 80% del desempeño de los organismos. Particularmente hemos estado interesados en este rasgo, que es la temperatura crítica máxima, porque, tal como dije anteriormente, involucra o describe la temperatura máxima a la cual se pueden desempeñar los organismos. Y si las presiones selectivas debido al calentamiento global están principalmente en este rango de temperatura, es decir, cada vez estamos incrementando la presión selectiva de esta temperatura, es probable que la tolerancia máxima que pueden soportar los organismos también esté bajo fuerte presión selectiva. En el caso de Drosophila, tenemos acá esta filogenia, en la cual tenemos una serie de especies y la variación que existe en el CTmax. Los valores que aparecen acá, 39.4, 37.8, son los distintos valores de CTmax descritos para cada una de estas especies, y como lo podemos ver es bastante variable entre las distintas especies de este género. ¿Ya? Pero se ve que hay una fuerte, lo que se llama una restricción filogenética, es decir, hay especies que pertenecen al mismo clado tienden a tener un valor de CTmax parecido, mientras que especies más alejadas tienden a tener valores más diversos. Entonces, claramente es un rasgo que acapara la atención de muchos biólogos evolutivos, ecofisiólogos, y en nuestro caso hemos estado interesados en entender de cómo este rasgo ayuda o permite la adaptación térmica de las poblaciones frente a este escenario de calentamiento global. Y la adaptación térmica o la adaptación de cualquier rasgo, básicamente la respuesta a variabilidad ambiental, va a depender de dos características principales. Uno, la variabilidad genética, y otro, la plasticidad fenotípica. Variabilidad genética es cuánta variación a nivel alélico existe en un determinado rasgo o cuántas variantes genéticas existen en una determinada población, mientras que la plasticidad fenotípica se refiere a cómo una población o un determinado genotipo varía su fenotipo en función de la variación ambiental.
En la charla de hoy yo particularmente le voy a hablar sobre variabilidad genética. Voy a pasar levemente por algunos estudios que hemos hecho sobre plasticidad fenotípica, pero principalmente vamos a estar hablando de la variable genética. Y esto lo voy a hacer a través de tres aproximaciones. Uno es las comparaciones interpoblacionales, dos, los análisis genéticos cuantitativos y experimentos de selección. ¿Ya? Entonces, dentro de las comparaciones interpoblacionales, una de las preguntas que nos hemos hecho y que básicamente es una pregunta común a la gente que estudia, que utiliza este tipo de aproximaciones, es si existe variabilidad fenotípica entre poblaciones a lo largo de un gradiente geográfico. ¿Y por qué a lo largo de un gradiente geográfico, que puede ser la latitud, puede ser la altitud, puede ser la profundidad, etcétera, etcétera? Es porque a lo largo de un gradiente geográfico uno puede ver que también existen variación en las condiciones abióticas. Y por lo tanto, poblaciones que están expuestas a distintas condiciones abióticas, uno esperaría que también, si es que se están adaptando localmente a esas condiciones ambientales, uno esperaría que empieza a haber variación entre las poblaciones. Nosotros hemos utilizado principalmente como modelo de estudio Drosophila suboscura, que es esta mosca de acá, una mosca aproximadamente 1 a 1,5 milímetros. Es una especie paleártica introducida en Sudamérica y en la costa oeste de Estados Unidos. Este es su rango nativo, por así decirlo, se distribuyó principalmente en Europa, pero también en el norte de África y algunas regiones de Medio Oriente. Esta mosca se estima que fue introducida alrededor de 1978, de hecho fue colectada por primera vez por Danko Brancic, que un un connotado científico que de hecho estaba alojado en mi mismo lugar que ahora trabajo, una bonita coincidencia, y él detectó esta mosca muy cercana a la zona de Puerto Montt. Empezó a contactar a sus colegas trabajando en otra especie de Drosophila. Él intuyó que era una especie del grupo Obscura y se comunicó con la gente de Barcelona que trabajaba particularmente con Drosophila suboscura y empezaron a hacer una serie de estudios. Eh, Posteriormente se determinó que la primera invasión debe haber sido con muy pocos individuos, con un tamaño poblacional efectivo bastante bajo, de 4 a 15 individuos, y luego existió una segunda introducción en la costa oeste de Estados Unidos en 1982, de alrededor un poquito, con una población efectiva un poquito más grande, entre 100 a 150 individuos. ¿Ya? En el viejo continente, es decir, en su rango original, ya se había reportado variación latitudinal en el tamaño corporal. Por ejemplo, estos son dos machos, y este macho es colectado en la zona de Dinamarca, mientras que este otro macho fue colectado en la zona del sur de España. O sea, existe una variación en el tamaño corporal, y esto fue largamente estudiado también por George Gilchrist. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque George Gilchrist murió este año, una pérdida muy lamentable dentro de la gente que estudia evolución. George contribuyó notablemente al estudio de la biología térmica, particularmente con Drosophila suboscura, pero también con otras especies. Estudió mucho la variación geográfica de distintos rasgos a lo largo de Chile. De hecho, estuvo en algunas oportunidades. Pero además, George se destacó, después dejó la academia y se fue a trabajar como jefe de la División de Biología Ambiental del NSF, que es el símil del CONICET acá en Chile, obviamente con un presupuesto mucho más grande. Y ahí tuvo una labor bastante connotada en el sentido de- del desarrollo de la biología evolutiva, de la biología ambiental, pero también fue conocido por su cercanía con los estudiantes. De hecho, la,
la Sociedad Americana Naturalista creó en honor a George Gilchrist este fondo de apoyo para que los estudiantes puedan viajar a la reunión anual de evolución que se realiza en Estados Unidos. Entonces, realmente era una persona muy comprometida tanto con la biología evolutiva como también con los estudiantes, y de hecho uno puede entrar a la página de la American Society of Naturalists o de la Sociedad de Evolución y donar dinero para que otros estudiantes, para que estudiantes puedan viajar a esta reunión que es espectacular, ¿no? Una de las mejores reuniones científicas que uno podría ir. Así que es la gente que está, los estudiantes que están interesados en la biología evolutiva, ojalá en algún momento tengan la oportunidad de asistir a esta reunión que alrededor asisten 2.000 personas todos los años. Y este año fue en formato online. Bueno, volviendo al tema de Drosophila, de hecho este es un estudio de George Gilchrist en el cual se ve que acá tenemos la latitud y acá tenemos el tamaño del ala, y lo que se observa no es tan solo que el tamaño del ala, con una aproximación del tamaño corporal, aumenta hacia altas latitudes, sino que se observa que tanto en las poblaciones originales como la europea, como en las poblaciones introducidas, el patrón se repite, tanto para machos, que están acá abajo, porque en esta especie las hembras tienden a ser más grandes que los machos, y este patrón se repite tanto para hembras como para machos en los distintos continentes. Entonces, este modelo de estudio ha sido ampliamente utilizado para estudiar cómo las variaciones geográficas o cómo la evolución frente a las condiciones ambientales muy parecidas convergen en fenotipos similares. También se ha estudiado bastante Drosophila en términos de la variación clinal en los arreglos cromosómicos. Acá tenemos Drosophila ha sido ampliamente utilizado como modelo para estudiar los cromosomas, principalmente porque se producen estos grandes cromosomas que se pueden observar a microscopio. Y acá tenemos uno de los cromosomas de Drosophila suboscura, que es el cromosoma O, en el cual tenemos la versión estándar, que es un cromosoma lineal, y la versión con una inversión acá, una inversión que se conoce como O3+4. Las inversiones cromosómicas se deben a una reparación errónea de una ruptura en los cromosomas. Básicamente uno tiene el cromosoma de forma lineal y pueden, debido a distintas factores, estos cromosomas se pueden romper, pero existe la maquinaria adecuada para poder reparar esas rupturas, pero a veces en vez de colocarlo en la alineación correcta, el mecanismo de reparación lo coloca de forma invertida. Entonces, una vez que se aparean las cromátidas, lo que aparece acá es un loop, porque básicamente una cromática no puede... un cromosoma homólogo, perdón, no coincide con la secuencia del otro cromosoma homólogo, y por lo tanto una forma de tratar de aparearse el resto del cromosoma forma estos loops. Es interesante porque en la inversión O3+4 existe este gen, HCP70, Heat Shock Protein, de 70 kilodalton, y lo que pasa es que dentro, este gen está ubicado dentro de la inversión, y lo que pasa es que cuando ocurren los loops o las inversiones, todo lo que está dentro de la inversión no recombina, porque no tiene con quién aparearse durante el crossing over. Entonces, todo lo que está dentro de la inversión cromosómica se empieza a fijar. Y esto es particularmente interesante porque si uno mira la distribución geográfica del arreglo estándar, a lo largo de Europa, uno ve que en el sur de Europa y en el norte de África la frecuencia de este arreglo es casi cero, mientras es máxima, es decir, 100% en el norte de Europa. Por lo tanto, y el patrón opuesto se encuentra para 3+4. 3+4 es muy frecuente en el sur de Europa y es muy poco frecuente en el norte de Europa. Y probablemente se deba a que en el sur de Europa, obviamente, las temperaturas son mayores. Existe una combinación, al parecer hay una combinación alélica para heat shock protein que se beneficia al organismo, ya que lo hace más tolerante a las altas temperaturas.
En nuestro caso, estudiamos Drosophila suboscura junto con Mauro Santos y Enrico Resende, eh, y muestramos con Enrico distintas poblaciones a lo largo de Chile, desde Santiago hasta Puerto Montt, y acá ustedes pueden ver la variabilidad térmica entre las poblaciones extremos, línea continua para Santiago y línea segmentada para Puerto Montt. La línea roja representa el promedio máximo mensual y la línea verde el promedio mensual durante los 3 años previos a los cuales nosotros hicimos el muestreo. Y acá claramente uno ve que el pic se tiene en verano, baja la temperatura en invierno, y existe bastante diferencia entre ambos extremos de esta población, de este muestreo que nosotros hicimos. Una vez en el laboratorio, mantuvimos las moscas, cada una de estas poblaciones replicada 3 veces en una de estas cajas contienen entre 1000 a 2000 moscas que se aparean entre ellas, por lo tanto el tamaño poblacional es bastante grande, y luego expusimos las distintas poblaciones a 2 temperaturas de mantención, una temperatura fría, que nosotros consideramos fría, 13 grados Celsius, y otra temperatura cercana al óptimo, que es 18 grados Celsius. Lo primero que hicimos fue estudiar la preferencia térmica, entonces construimos este aparato en el cual se producía un gradiente térmico de 3 a 37 grados Celsius y colocábamos las moscas en este gradiente. Y medíamos la preferencia térmica, es decir, la temperatura que ellos preferían. Y lo que observamos, que acá tenemos la latitud versus la preferencia térmica, tanto para machos como hembras, como para machos, y lo que encontramos es que, bueno, la respuesta fue distinta entre los dos sexos. Básicamente acá no encontramos ningún patrón para los machos, mientras que acá encontramos un patrón geográfico para las hembras, en las cuales tiene mucho sentido. Aquellas hembras que provenían de poblaciones que normalmente estaban expuestas a bajas temperaturas, preferían menores temperaturas que aquellas poblaciones que estaban expuestas a mayores temperaturas. Y lo otro interesante que en general, tanto para machos como para hembras, encontramos que la temperatura, que cuando las moscas eran aclimatadas a temperaturas frías, ellas preferían una temperatura mayor que las moscas que se habían desarrollado en temperaturas más cálidas. Probablemente como un efecto compensatorio, ya que obviamente uno espera que el desarrollo, el tiempo de desarrollo sea menor a menores temperaturas que a mayores temperaturas, entonces quizás esto sería un mecanismo de compensación, mientras apenas tengan estas moscas una oportunidad para aumentar su tasa de desarrollo o su metabolismo, van a preferir temperaturas mayores. Entonces, después quisimos saber qué pasaba con la tolerancia térmica, y en ese tiempo, justo a partir del 2007, empezó a existir una gran controversia y aparecieron un montón de artículos mostrándonos que principalmente que el límite térmico crítico dependía del contexto metodológico. Y no tan solo eso, sino también las estimaciones de erabilidad, que después voy a explicar un poquito más de qué se trata, también variaban con la metodología. Entonces, al parecer, y uno acá lo observa en este trabajo de Chown, del grupo de Steve Chown, y uno ve que las tasas de calentamiento, es decir, qué tan rápido aumenta la temperatura para determinar el límite térmico superior, varía considerablemente. Es decir, entre más rápido sea el ensayo, mayor es la temperatura que uno determina para una determinada especie. Y eso puede deberse a distintas causas. Entonces, la tasa de calentamiento lenta hace que los ensayos sean más largos y por lo tanto los organismos que están siendo ensayados en el laboratorio están expuestos mayor tiempo a un estrés térmico. Y por lo tanto hay la contribución de distintos efectos que no se pueden controlar, aumenta a medida que aumenta la duración del experimento. Y esto tiene que ver, uno, con la estocasticidad de los ensayos experimentales. Básicamente en cualquier experimento que uno hace hay estocasticidad. Y obviamente, si el tiempo en el cual uno dura un experimento, a mayor tiempo la probabilidad de, por ejemplo, de que un organismo se muera, un individuo se muera, aumenta simplemente
porque está mayor tiempo en el ensayo. También hay un efecto del uso diferencial de los recursos, en el cual vemos que, obviamente, al estar expuesto a mayor tiempo a un estrés térmico, el uso de recursos, el metabolismo, también va aumentando con la temperatura y también van disminuyendo los recursos, tanto hídricos como energéticos. Y también ocurre lo que se llama el hardening o la aclimatación a corto plazo, es decir, a medida que es tan lento el incremento de temperatura que es más probable que el organismo se vayan acostumbrando a ese aumento de temperatura y la respuesta no sea igual a que si el efecto térmico sea inmediato. ¿Ya? Entonces, hicimos diferentes ensayos y, por ejemplo, acá tenemos con un ensayo rápido, tanto hembras como machos, y un ensayo lento, nuevamente acá machos y hembras. Y lo que encontramos es que básicamente aquí no encontramos nada. Ni en el slow ramping ni en el fast ramping encontramos diferencia acá, el slow acá, y acá el fast, o el ramping lento y el ramping rápido, y no encontramos ningún patrón significativo. Acá están los valores dependientes entre la relación entre latitud y la tolerancia térmica, y en ninguna de estas condiciones encontramos una variación significativa de la tolerancia térmica y la latitud. Entonces, y estos son los que se conocen como ensayos dinámicos. Fuimos a ver lo que se llaman los ensayos estáticos, básicamente que en vez de que haya un incremento paulatino o a distintas tasas de la temperatura, simplemente los individuos se exponen a una temperatura determinada y se determina el tiempo al cual colapsan. Entonces, acá lo decimos para 35, 36, 37, 38 grados, y lo que observamos es que el único patrón latitudinal que encontramos fue para 38 grados Celsius, que básicamente es un shock bastante rápido. Las moscas duran alrededor de 5 minutos en este ensayo, mientras que en el ensayo de 35 grados Celsius las moscas pueden tolerar hasta 20-25 minutos. Y acá el patrón exclusivamente lo encontramos para las moscas que estaban aclimatadas a 18 grados. Entonces, a pesar del fuerte cuello de botella, ¿se acuerdan de los pocos individuos que habían fundado las poblaciones chilenas? Entonces, el efecto fundador es bastante fuerte. Aún así, uno encuentra variación a lo largo del gradiente latitudinal, a nivel del polimorfismo de inversiones cromosómicas, a nivel del tamaño corporal, de la preferencia térmica, de la tolerancia térmica y de la resistencia a la inanición. Son datos también de George Gilchrist. Entonces, ok, y esto nos da evidencia para decir, ok, frente a distintas condiciones ambientales, las poblaciones muestran distintos fenotipos. Por lo tanto, existe una respuesta a distintas condiciones ambientales y esto podría tener, como uno hace un experimento de jardín común, esto podría tener una base genética. Entonces, fuimos a evaluar directamente, bueno, cuál es el potencial evolutivo de la tolerancia térmica, básicamente, puede responder frente a las presiones selectivas y cuál es el grado de variación genética que existe para estos rasgos. Y nos basamos en la ecuación de los criadores, que es una ecuación bastante simple, pero que tiene varias cosas interesantes. R es la respuesta evolutiva entre distintas generaciones. H cuadrado es la heredabilidad, es decir, cuánto de la variación fenotípica se debe a variación genética, es decir, variación entre los distintos alelos que porta a una determinada población, y del coeficiente de selección. Básicamente, cuán intensa es la selección natural o artificial en una determinada población. Y acá se desprende, por ejemplo, que si no existe variación, si un rasgo no tiene variación genética, es decir, no está determinado genéticamente, por lo tanto este valor es cero, no importa qué tan fuerte sea la variación, la presión selectiva, lo que vamos a tener una respuesta evolutiva es igual a cero, al menos basándonos en esta ecuación de los criadores. Entonces, lo que hicimos fue ir a mirar
en Drosophila suboscura la heredabilidad de la tolerancia térmica. Y para esto hicimos un diseño genético de medios hermanos, que consiste en que un macho se cruza con diversas hembras, en este caso nosotros lo hicimos con 3 hembras, y la descendencia de estos cruces, en los descendientes se mide una determinada característica fenotípica. Entonces se llama de medio hermanos porque estos hermanos comparten el mismo padre, pero son de distintas madres, y uno, con este diseño, uno puede eh, 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 dividir o separar lo que es la variación genética de la variación ambiental, ¿ya? Y esto lo hicimos con 60 familias, y midimos los mismos rasgos que vimos anteriormente: preferencia térmica, tolerancia térmica a un estrés agudo, básicamente la tolerancia en la misma temperatura donde nosotros encontramos el patrón latitudinal, que fue a 38 grados Celsius, y la tolerancia a estrés crónico, que básicamente fue un ramping entre rápido y lento, que es incrementar la temperatura en 0,1 grados Celsius por minuto. ¿Qué es lo que observamos cuando vimos los valores de heredabilidad? Es que solamente encontramos una heredabilidad justo en el límite de la significancia significativa para la tolerancia térmica a un estrés agudo. Y esta tolerancia fue baja, pero en lo que uno normalmente espera para rasgos fisiológicos, una heredabilidad relativamente baja de 0,13, lo cual nos estaría diciendo que estas poblaciones tienen el potencial de evolucionar, pero la capacidad sería un poco restringida, dado que si nosotros ponemos este valor en la ecuación de los criadores. Para el caso de la preferencia térmica, no encontramos que esta heredabilidad fuera significativamente distinta de 0, ni la tolerancia a estrés crónico tampoco que fuese significativamente distinta de 0. Esto puede ser porque realmente no hay variación genética, o porque es un problema con 60 familias, a pesar de que son alrededor de 800 moscas que medimos. Aún así, para este tipo de experimentos uno necesita tener son bastante sensibles al poder estadístico. Entonces, nos movimos de especie, y junto con Patricio Holguín y Gonzalo Olivares, colega de ahí del programa de genética humana, ellos trabajan con este sistema que es el Drosophila Genetic Reference Panel, que es un sistema que creó Trudy McKay, una connotada genetista cuantitativa, en el cual ella lo que hicieron fue capturar moscas de un mercado en North Carolina, en Estados Unidos, y formaron alrededor de 1000 líneas isohembras, es decir, la descendencia de una hembra se iba cruzando durante distintas generaciones. Esto se realizó durante 20 generaciones, y lo que uno después de 20 generaciones tiene es que cada una de las líneas originales está completamente isogenizada, es decir, tienen el background genético es el mismo para cada una de esas líneas, y se utilizó un subset de 205 isolíneas, y cada una de estas isolíneas fue secuenciada completamente, ¿ya? Entonces, lo que permite este sistema, dado que tenemos la secuenciación para cada una de estas 205 líneas, el genoma completo y la paridad alélicas entre estas 205 líneas, es que podemos hacer estudios de GWAS, básicamente identificar zonas que varíen en función del fenotipo. Podemos hacer también análisis de interpolacionales y genética de sistemas. Y lo que yo le voy a mostrar ahora es lo que hemos hecho con un set de 40 líneas de este DRP para estimar la tolerancia térmica. Entonces estimamos la tolerancia térmica en las mismas condiciones que lo habíamos hecho antes, a 37, 38, 39, 40 grados Celsius. Acá quiero mencionar que un poco las temperaturas son distintas a las temperaturas que utilizamos con Drosophila suboscura, porque Drosophila melanogaster es mucho más tolerante a las altas temperaturas que Drosophila suboscura, y esto se debe a que Drosophila melanogaster tiene un origen en la zona tropical de África. Entonces tienden a ser más tolerantes, que a pesar de que ha pasado
mucho tiempo desde que han y distintas condiciones de laboratorio. A pesar de eso es posible encontrar estos patrones interespecíficos. Entonces lo que nosotros acá comparamos son la variación en el tiempo de knockdown, es decir, el tiempo que tardaron en colapsar las distintas moscas a las distintas temperaturas, 37 a 40 grados Celsius, en los distintos sexos. Y lo que vemos acá que hay bastante variación entre las distintas líneas, en las distintas líneas entre los distintos sexos. Por ejemplo, acá, esta línea, las hembras presentan una menor tolerancia térmica que los machos, y acá lo inverso, esta línea, la tolerancia térmica es mucho mayor en las hembras que en los machos. Y eso se da cuenta principalmente con esta correlación entre sexos para los distintos genotipos. Uno observa que en general las moscas que por ejemplo, si los machos presentaban una alta tolerancia térmica, las hembras también eh, tenían una alta tolerancia térmica. Esto principalmente lo evaluamos para visualizar lo que se conoce como pleiotropía antagonista entre distintos sexos, donde quizás podríamos haber encontrado que ciertos alelos o ciertas variantes genéticas son más frecuentes en los machos y menos frecuentes en la hembra, pero esa condición, dependiendo del ambiente, puede ir cambiando. Entonces, en ese caso, si los alelos que están siendo seleccionados en las hembras son distintos a los alelos que están siendo seleccionados en los machos, eso podría dar cuenta de una mantención en la variación genética en las poblaciones, a pesar de que está ocurriendo selección en estos rasgos fisiológicos. Lo otro que queríamos ver acá es que si es que uno encontraba algún patrón en la heredabilidad, ¿ya? La heredabilidad, recuerden que es cuánto de la variación fenotípica se debe a características genéticas, y no encontramos un patrón consistente. Básicamente encontramos una heredabilidad de sentido amplio, bastante grande, alrededor de 0,5. Miramos también qué pasaba con la tolerancia térmica en las distintas condiciones, cómo se comportaban las distintas líneas en las distintas temperaturas, y vimos que esta relación es bastante baja, que nos quiere decir que, es la correlación entre ambientes. Entonces esto quiere decir que, no, que el ranking, es decir, lo que expresa una línea en un ambiente o en este ensayo, no necesariamente es el mismo valor fenotípico o no se mantiene el ranking entre las distintas poblaciones, entre las distintas líneas. Aprovechamos de mirar también otras cosas, como por ejemplo, tomando ahora en conjunto todas las temperaturas no ahora como por separado, sino como una sola condición, como un solo rasgo, en lo que se conoce como el paisaje térmico. Y esto nos permite estimar la tolerancia térmica real, es decir, a tiempo cero, cuál es la temperatura máxima que pueden tolerar las distintas especies, y en este caso las distintas líneas de moscas. Encontramos que acá tenemos el CTmax, que existe bastante variación entre las distintas líneas, y esa variación nosotros la podemos cuantificar como la heredabilidad, que es alrededor de 0,4. Con el DRP podemos hacer estos análisis de GWAS a las distintas temperaturas. Y acá tenemos los distintos cromosomas, y cada uno son de los polimorfismos que se encuentran a lo largo del genoma de Drosophila melanogaster. Y lo que encontramos es que el número de SNP que encontramos en las distintas condiciones fue relativamente bajo con respecto a lo que habíamos esperado. 17 SNP en este caso a 37 grados Celsius, 23 SNP a 38 grados Celsius, 20 SNP a 39 grados Celsius y 40 SNP a 35 grados Celsius. ¿Ya? Este resultado lo hemos tenido con Juan Soto, que es un estudiante de magíster de genética, que está haciendo su unidad de investigación conmigo
es interesante porque con Juan no nos conocemos en persona, solamente a través de Zoom. Eh, eh, y hemos logrado avanzar con varios análisis, a pesar de no estar presencialmente en el laboratorio. Nosotros teníamos estos datos desde anteriormente, pero todavía no habíamos hecho ningún análisis genético, y ahí Juan, eh, un estudiante bastante inteligente, ha hecho bastante avance. Entonces todavía ahora lo que nos queda identificar, bueno, si es que estos SNP mapean a algún gen específico, y tratar de posteriormente hacer ensayos funcionales para ver el rol de los distintos genes que están siendo mapeados en el DRP con respecto a su rol en la tolerancia térmica. Entonces, encontramos, por una parte, existe variación en la tolerancia térmica entre las distintas poblaciones, y existe el potencial evolutivo a través, estimado como la variación genética, para que la tolerancia térmica pueda evolucionar. Ahora la pregunta es, bueno, ¿realmente la tolerancia térmica puede evolucionar? Y para esto fue lo que hicimos en el FONDESIS regular. La evolución experimental, uno de los primeros casos o estudios de evolución experimental sobre la tolerancia térmica fue hecha por William Dallinger, cerca de 1880, donde utilizando organismos unicelulares, es lo que fue incrementando paulatinamente la temperatura. Partió en 15 grados Celsius, y después de 7 años de experimento, la temperatura a la cual estos organismos unicelulares todavía sobrevivían era cerca de 70 grados Celsius. Entonces, este fue el primer caso de evolución experimental para la tolerancia térmica. Existen obviamente hoy en día mucho más evidencia, en el cual existe, por ejemplo, acá tenemos la generación inicial para la tolerancia térmica a bajas temperaturas y altas temperaturas, y a medida que se hace selección, luego de 12 generaciones, vemos que tanto la tolerancia a bajas temperaturas como la tolerancia a altas temperaturas tiende a evolucionar. Sin embargo, uno ve acá que en general la tolerancia, cuando es distinta, dependiendo si se van seleccionando los organismos que toleran menos versus los organismos que toleran más temperatura. Bueno, lo que hicimos con Andrés Mesa, que en ese tiempo era estudiante de doctorado, y ahora ya está siendo doctor, está haciendo su postdoc con Juan Carlos Marín en la Universidad de Biobío, y con Marcela Morales, que impartió con nosotros como asistente técnico, y luego Angélica Jaramillo, que hizo su magíster con nosotros. Lo que hicimos fue en Valdivia, particularmente en el Jardín Botánico, que tanto nosotros hemos paseado por ahí, y la gente que ha ido a visitar Valdivia les debe ser familiar. Capturamos una gran cantidad de hembras y constituimos 100 líneas hembras, las cuales las colocamos en estas mismas cajas de acrílico con grandes tamaños poblacionales. Una vez que estas moscas incrementaron suficiente su tamaño poblacional, replicamos esta población original en 3, tenemos 3 réplicas, y cada una de estas réplicas fue expuesta, nuevamente dividida en cuatro cajas, y cada una de estas cajas fue expuesta a distintos protocolos de selección. Por lo tanto, teníamos 12 poblaciones experimentales. Algunas poblaciones hicimos una selección sobre la tolerancia térmica medida como con un ramping rápido, es decir, las moscas eran expuestas a 28 grados Celsius, se aumentaba la temperatura bien rápido y se determinaba aquellas moscas que dejaban mayor descendencia, perdón, que toleraban mayor temperatura. Y lo mismo hicimos con un ramping lento, y acá uno nota la diferencia en magnitud de la longitud o la duración del ensayo. Con el fast, el ensayo dura alrededor de 30 minutos, y con el slow, el ensayo dura alrededor de 120 minutos. En cada una de estas condiciones, nosotros lo que elegimos fueron las 40 moscas más tolerantes, y la descendencia de estas moscas hicimos que fundaran la siguiente generación, y esto lo hicimos por 16 generaciones. ¿Qué es lo que encontramos cuando nosotros miramos la tolerancia térmica?
si comparamos con la selección con un ramping rápido, si comparamos las réplicas para que fueron seleccionadas versus las réplicas controles, encontramos que la tolerancia térmica incrementó significativamente en 0,5 grados Celsius. Y si miramos cuando las moscas eran seleccionadas con un ramping lento, acá tenemos las réplicas seleccionadas versus las réplicas control, también encontramos que hay un aumento, diferencias significativas entre ambos grupos y con un incremento también de 0,5 grados Celsius. Calculamos la tasa evolutiva, es decir, cuánto fenotípicamente varió a lo largo del experimento selección el rasgo, y encontramos que y eso se calcula como estos índices de Haldane, no fueron significativos entre ambos grupos, si comparamos fast versus slow, y las heredabilidades realizadas fueron similares a las que habíamos encontrado anteriormente con el experimento de medio hermanos, con el diseño de medios hermanos, pero tampoco encontramos diferencias entre si la evolución o la selección, mejor dicho, era realizada con un ramping rápido o un ramping lento. Medimos otras cosas, aquí voy a pasar un poquito más rápido, con el paisaje térmico, encontramos que el CTmax predicho para las líneas seleccionadas fue mayor que para las líneas control. Entonces, también, a pesar de que nosotros hicimos selección sobre la temperatura de knockdown, encontramos que hubo selección correlacionada sobre el CTmax. Y en la tesis de Andrés, lo que él hizo fue medir la velocidad de escalada en las tres condiciones de selección, control, a distintas temperaturas, 5, 15, 20, 25, 30 y 35 grados Celsius, para control, slow ramping y fast ramping, básicamente para estimar las curvas de desempeño térmico. ¿Ya? Y los valores que aparecen acá es el valor de velocidad de escalada que tuvo cada una de las moscas. Las líneas son los valores ajustados para determinar estos parámetros, principalmente la amplitud térmica, el desempeño máximo y la temperatura de desempeño óptimo. Acá les presento cómo las curvas de desempeño térmico varían entre los distintos protocolos de selección. En negro tenemos las líneas controles, en rojo las líneas que fueron seleccionadas con slow ramping, y en azul las líneas que fueron seleccionadas con fast ramping. Si nosotros miramos la temperatura de óptimo desempeño, vemos que esta temperatura evolucionó en las líneas seleccionadas para fast, significativamente varió con respecto a las líneas slow y control. Por lo tanto, en estas líneas nosotros realmente cuando seleccionábamos para una mayor tolerancia térmica, también la curva de desempeño iba evolucionando correlacionalmente y aumentaba en la temperatura a la cual ocurría el máximo desempeño. Pero esto fue a un costo en el cual disminuyó significativamente la amplitud térmica al 80%, donde fue menor en las líneas fast comparado con las líneas slow y control. Y para el desempeño máximo no encontramos diferencias significativas entre los distintos protocolos de selección. Acá está el compromiso que existe que apareció a causa de la respuesta evolutiva por una mayor tolerancia térmica, en el cual vemos que a medida que las líneas en azules, que son las fast, presentaban un mayor desempeño, óptimo, un mayor óptimo térmico, disminuía la amplitud de su desempeño térmico. Y si uno coloca las distintas líneas en este gráfico de correlación, uno ve que la correlación es significativamente distinta de 0, una correlación negativa de 0,94. Entonces, es interesante porque existe una evolución correlacionada entre algunos aspectos de la fisiología térmica, pero esto no es gratuito. Hay un costo en dónde está el desempeño máximo o dónde está la amplitud del desempeño térmico para estas líneas que evolucionaron para un mayor
desempeño, para un mayor óptimo. Encontramos también que había evolución correlacional sobre algunos aspectos del fitness. En azul acá tenemos las líneas controles y en rojo las líneas fast y en control para el número de huevos acumulados como una medida de fecundidad a lo largo de los distintos días que se iban midiendo, y encontramos que rápidamente las líneas seleccionadas tienden a dejar mayores cantidad de huevos, como ser más fecundas que las líneas controles, y la viabilidad también varía significativamente, responde a la selección. Acá encontramos que las líneas seleccionadas para un slow ramping presentan un mayor porcentaje de viabilidad de huevo adulto que las líneas seleccionadas con un fast ramping con respecto a las líneas control. Voy a ver cómo ando de tiempo. No sé cuánto rato llevo. ¿Pame? Lleva, bueno, ya son las 1, pero llevas como, partimos 10 minutos tarde, llevas 50 minutos. Ya. Entonces Está voy a... entretenida tu charla, así que Claro, por eso. sí, pensé que algunas cosas le iba a pasar más rápido. Voy a simplemente hacer un bonus track, y este lo voy a pasar bien rápido, porque no tiene mucho que ver con lo coloco como bonus track porque no tiene mucho que ver con aspectos evolutivos propiamente tales, pero que podrían tener un impacto sobre la respuesta evolutiva. De hecho, hace poco salió un estudio de cómo la microbiota intestinal influencia la evolución en moscas. No coloqué esa diapo para mostrarla. Bueno, la microbiota intestinal afecta múltiples características del organismo. Por ejemplo, en moscas se sabe que afecta la composición corporal, el desarrollo, el metabolismo, la conducta y la tolerancia a estrés. En experimentos en reptiles se ve que el número o la riqueza de especies que está contenida dentro de la microbiota intestinal disminuye a medida que cuando los distintos organismos son expuestos a condiciones parecidas de calentamiento, es decir, acá organismos, individuos que están expuestos a altas temperaturas, disminuye la riqueza de especies con respecto a las que no son expuestas a altas temperaturas. Y las tolerancias térmicas también, si uno compara, son afectadas en función de la tolerancia térmica. Entonces lo que nosotros nos preguntamos, y esta fue la tesis de magíster de Angélica, es cuál es el rol de la microbiota intestinal sobre la tolerancia térmica de Drosophila suboscura. Lo que hicimos fue generar moscas axénicas, que son moscas que no tienen bacterias, y eso se hace a través de un lavado de los huevos con cloro y todo bajo condiciones de esterilidad. Por lo tanto, estas moscas crecen y se desarrollan libres de bacterias. Y lo que después se puede hacer también son hacer exposiciones controladas a distintos tipos de bacterias, y estos se conocen como moscas notobióticas o de microbiota estandarizada. Entonces nosotros comparamos, las moscas, la tolerancia térmica a estas mismas temperaturas que hemos estado ensayando todo el rato, 35, 36, 37, 38 grados Celsius, entre moscas convencionales, es decir, que mantenían su microbiota intestinal intacta, y moscas axénicas, es decir, moscas las cuales se la había sin bacterias intestinales. Y lo que encontramos es que la única diferencia significativa entre ambos grupos la encontramos a 35 grados Celsius, donde las moscas con bacterias presentaban una mayor resistencia que las moscas sin bacterias. Pero acá no encontramos ninguna diferencia, y probablemente esto se debe a que estos ensayos ocurren demasiado rápidos, y las diferencias y los efectos que tienen las bacterias sobre el fenotipo de las moscas se debe principalmente a los recursos energéticos a los cuales poseen. Por ejemplo, acá tenemos las moscas convencionales, que tienden a tener menores niveles de triglicéridos que las moscas axénicas, y eso principalmente se debe a una disrupción en la señalización de insulina. Y también existe evidencia de que la microbiota puede afectar la expresión de las Hitchcock proteins a nivel del epitelio intestinal. Y son cosas que queremos ver, que en teoría teníamos planeada para este año, pero dada la pandemia y el cierre de los laboratorios, está completamente cancelada. Hicimos también un análisis de
de, para ver la composición de esta microbiota en moscas sin estrés y moscas estresadas, que fueron estresadas por 1 hora a 34 grados Celsius. Y acá les voy a mostrar esto principalmente, donde vemos que en el caso de la hembra, esta es la composición, la abundancia relativas antes del estrés, y esta es la composición relativa a nivel de filum después del estrés, cambia considerablemente, disminuye la abundancia de bacterias pertenecientes al filum Firmicutes y aumenta la de actinobacterias. Y en cambio, acá en los machos, lo que tenemos es que hay una baja abundancia relativa de bacterias pertenecientes al filum Firmicutes, y después del estrés, este filum aumenta considerablemente, dado que estas bacterias disminuyen, las proteobacterias disminuyen en abundancia. Si nosotros miramos ahora la estructura comunitaria, antes y después del choque, o con y sin el choque térmico, lo que vemos acá, estas son las hembras en triángulo, y en círculo tenemos los machos. Vemos que el choque térmico o la exposición a altas temperaturas también tiene un efecto sobre la composición bacteriana, y ese cambio se ve reflejado tanto en hembras como en machos, y principalmente se debe a una disminución en la riqueza, es decir, al número de bacterias de especies distintas de bacterias que están en el intestino, pero también a la diversidad. También la diversidad disminuye y se debe a que algunas especies se vuelven más dominantes que otras. Bien, me extendí un poco. Como resumen, la tolerancia térmica posee variación genética y por lo tanto puede evolucionar frente al calentamiento global, y esto lo vimos utilizando 3 aproximaciones distintas: geográfica, genética y de selección artificial. La variación genética y la plasticidad fenotípica contribuyen a la respuesta adaptativa de la tolerancia térmica. Las respuestas evolutivas en el laboratorio, como vimos, dependen de las condiciones experimentales, por lo que es necesario tener en cuenta la precisión metodológica que uno puede tener en el laboratorio versus el realismo ecológico al cual quiere extrapolar estas condiciones al laboratorio, a la naturaleza. Y la interacción entre hospederos y microorganismos puede entregar información relevante para entender los mecanismos detrás de la evolución adaptativa en un mundo cambiante. Entonces, acá les quiero dejar un mensaje. Como Sociedad de Evolución, Chilena de Evolución, estamos en una campaña activa para para reclutar socios, así que tanto estudiantes como académicos, como profesionales, como investigadores en distintas etapas son bienvenidos. También independiente de la nacionalidad o en el país donde estén ubicados, así que lo invito a escribir al mail de la sociedad. Y finalmente quería agradecer principalmente a Andrés Mesa, Angélica Jaramillo y Juan Soto, que han sido los estudiantes que han estado activamente involucrados en este experimento, a los distintos colaboradores, en los cuales hemos estado involucrados en distintas etapas, algunos experimentos pasados, experimentos en curso y experimentos o proyectos venideros, a las distintas fuentes de financiamiento. Y eso, gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Estuvo muy entretenida, interesante, interesante ver cómo hayas ido mezclando distintas aproximaciones y distintas formas, como distintos experimentos, tratando de entender una misma pregunta. Fue súper entretenido de ver. Sí, perdón por el tiempo, me pasé un poco, pero perdón. Pero sí, yo entiendo, pero yo estaba súper entretenida. No sé si alguien tiene preguntas, nadie escribió en el chat, pero si hay Sí, alguien que tenga preguntas, ¿se podría desmutear quizás? sí, también pues lo pueden hacer, si Ah, lo quieren hacer a viva voz. eso, pero no sé cómo hacerlo. Creo que cada uno puede hacerlo. No, a ver. Mira, acá hay una pregunta de Alexis Punster. Pregunta, ¿el aumento de temperatura asociado al cambio climático es lo suficientemente alto en Chile como para ver una respuesta selectiva distinta entre poblaciones del norte y sur?
claro, un- sí, en el sentido, quizás si uno compara, uno mira las temperaturas de tolerancia térmica, que nosotros estimamos que están alrededor de los 38, 40 grados, probablemente no. Sin embargo, si uno mira ese rasgo como, No, perdón, perdón. Luis, te muteé sin querer, perdón, perdón. claro, claro, si uno mira las temperaturas que mira la tolerancia térmica máxima, estos 38, 40 grados que puede tolerar una mosca, Drosophila subscura, Drosophila melanogaster, u otro insecto, otro ectotermo, claro, uno dice, ¿cuándo esas temperaturas llegan a esos máximos? Pero a lo mejor una posibilidad es que la temperatura no está seleccionada, como vemos, hay una respuesta correlacionada con otras características de la fisiología térmica o de la biología térmica, y por lo tanto haya una selección térmica sobre otros aspectos, por ejemplo, sobre el máximo desempeño o sobre el óptimo térmico. Entonces ahí quizás podría haber una selección y eso arrastraría a la tolerancia térmica y uno vería la respuesta a esa respuesta correlacionada. De hecho, hace nada apareció un paper muy interesante de Enrico Resende, que salió publicado en Science, en los cuales ellos veían que la mortalidad no necesariamente estaba dada por los límites máximos, sino que ya la mortalidad podía ser predicha con las temperaturas subletales. Y eso, si es que entendí bien el paper, es interesante porque probablemente la selección esté operando a múltiples niveles, y eso es lo que realmente podría ocurrir, no solamente sobre CTMAX. Eh, y quizás eso podría dar cuenta de la variación geográfica en estos individuos, o entre las distintas poblaciones. Hay otra pregunta más dice iPad, pero bueno. En los resultados de SNPs, ¿cuántas moscas o individuos utilizaron? Ya. Lo que nosotros utilizamos fue un subset del DRP, que son del universo de 205 moscas que están actualmente disponibles para ser secuenciadas, que están secuenciadas, están disponibles para ser medidas. Nosotros utilizamos un subset de 40, porque por la cantidad de trabajo y primero para tener una aproximación. Y en cada una de esas 40 líneas medimos 10 machos y 10 hembras. Ya. Y para colgarme de esa misma pregunta, ¿esos distintos sets de SNP que encontraron se repiten? ¿Son comunes o son No, distintos? eso es una de las preguntas que queríamos ver eso, si es que independiente de que uno tuviera, y vende cómo midiera la tolerancia térmica, si es que los SNP van a hacer lo mismo, si los genes detrás van a hacer lo mismo. Y eso es una pregunta que estaba dando vuelta hace tiempo en la literatura, eh, porque algunos decían, no, mira, da lo mismo como tú mías, los genes son los mismos, entonces no nos preocupemos de cómo medir, tratemos de preocuparnos del realismo ecológico. Y lo que encontramos acá es que no, ninguno de los SNP que encontramos se repite en las tres condiciones térmicas. Eh, También fueron pocos SNP, probablemente se deba también que el set que nosotros utilizamos solamente son 40 líneas distintas. Ahora tenemos un set mucho más grande, que son alrededor de 140 líneas del DRP, en las cuales se midió todo esto. Y ahí queremos encontrar algo más fidedigno. Obviamente, al utilizar menos líneas isogénicas, también vamos a encontrar menor variabilidad, menor representación de ciertos alelos o de ciertas regiones génicas. Entonces, aumentando el número, vamos a quizás tener un barrido mejor del genoma de Drosophila y hacer la relación con estas dos condiciones, pero sí, algo que no lo esperamos. Nosotros, por lo menos que nada, no encontramos Claro. nada. Igual, estos datos estamos como recién masticándolo, entonces no tenemos una explicación muy clara si es algo metodológico,
Y eso siempre es interesante Sí, descartarlo, si es que es metodológico o realmente es un patrón que observamos. claro. Esa pregunta recién la hizo Luis Pastene. Y hay otra más de Leila Cárdenas. Saludos Luis, entretenida charla. Tengo una consulta a propósito de cambio climático y especies invasoras. Tus resultados son relevantes porque revelan que estas especies podrían arribar a lugares que no están registrados. ¿Hay algo de eso? Sí, hay varias cosas con respecto, por ejemplo, a la plasticidad fenotípica. Uno observa que la plasticidad fenotípica de la especie invasora es mucho mayor que la de las especies nativas. Entonces, esa plasticidad fenotípica quizá les da un repertorio mayor de variantes fenotípicas para ¿cómo se llama?, frente a una determinada condición ambiental. Eh, entonces, podría haber algo. También han habido cosas que lo mencioné al final, con respecto a la microbiota también se han visto que hay ciertos patrones de que las especies invasoras tienden a tener una mayor diversidad de microbiota y eso también la hace exhibir un repertorio mayor de variación fenotípica. Entonces, básicamente, frente a mayor variación fenotípica, la capacidad de respuesta frente a distintas condiciones ambientales también es mayor. Entonces, podría haber algo de eso. Sí. Acá hay una persona, profe Rodrigo Medel, ¿cómo lo desmuteo? Ahí Sí. está, profe. Hola, Hola. hola, gracias Luis, muchas gracias por la charla, está súper Claro, entretenida. Rodrigo. Gracias. Hola, tengo dos preguntas como para eh, aclarar un poco lo que, aclararme yo en realidad lo que tú acabas de presentar. Una es como, digamos, el comentario clásico que se hace en los trabajos de laboratorio, Ujú. donde se aplica un escenario, fundamentalmente el escenario selectivo, que naturalmente es muy distinto a lo que sucede en la naturaleza, porque tiene que simplificarse, porque la naturaleza Claro, es mucho más compleja. Pero aún así, y todo, los resultados que se extraen son sumamente valiosos como los que tú has mostrado en esta charla. Pero la pregunta sigue, persiste, digamos, en- dado que los escenarios selectivos que se cuantifican o que se imponen a las poblaciones de moscas son necesariamente constantes y que de hecho están dirigidos a responder tus preguntas, em, ¿cómo, cómo poder, yo creo que puede ser relativamente, no sé si sencillo, pero se debe poder implementar reversiones de signos o variables un poco más aleatorias, estocásticas en las fuerzas de selección de modo de imitar de alguna manera a lo que sucede más en la naturaleza, especialmente en los ambientes mediterráneos que son tan variables, ujú, donde fuerzas selectivas suelen ser más o menos intermitentes. De hecho, tenemos fenómenos recurrentes, incluso hasta muy poco predictivos. Me pregunto si qué tan viable es imitar esos escenarios en estas cajas de poblaciones donde ustedes han estado trabajando, de modo de poder trabajar con distintas variables de error y claro. digamos, de ruido ambiental, en otras palabras. Sí, Eh, Eso, sí, no, completamente de acuerdo. Claro, la verdad, es siempre una simplificación de lo que pasa afuera. claro. De hecho, de acá nosotros solamente estamos preocupados de la temperatura, no tenemos, no, todo el resto es constante, Ujú. no tenemos, obviamente sabemos que los organismos están expuestos a múltiples presiones selectivas, tanto abióticas como bióticas. Ahora, si tratando de simplificar este cuento con respecto a la temperatura, si nosotros simplemente hacemos eso, es posible hacerlo. Lo que haya, uno podría hacer, y hay gente que lo está haciendo, de hecho, es que en vez de tener lo que nosotros hacemos es selección artificial sobre Mm, aquellos individuos que toleran mayor temperatura, esos son los que van a fundar la siguiente población. Lo que uno podría optar es otra estrategia también de evolución experimental en el laboratorio, que es
lo que se conoce como selección natural del laboratorio, que es simplemente imponer distintos escenarios térmicos, por ejemplo, a 20, población expuesta a 20 grados Celsius, otra a 25 y otra a 30, y dejarlas que se reproduzcan, que crezcan, que vivan por muchas generaciones, y después ir a mirar distintas variaciones en los fenotipos o incluso a nivel genético. Eso, por ejemplo, a condiciones constantes. Uno también podría, con las cámaras climáticas adecuadas, uno podría hacer patrones estocásticos de variación de Ujú, temperatura. Por ejemplo, ujú, simplemente decir, bueno, mi media va a ser 25, mi rango va a ser 15, 25, pero la variación dentro, a lo largo de un año, va a ser completamente estocástica, o lo puedo hacer que sea predecible, en el fondo, y ahí ver si las poblaciones se pueden adelantar a estas señales predictivas o no. Pero eso hay gente que lo está haciendo. No ujú, necesariamente con tolerancia térmica, pero sí con otro rasgo en moscas. Eso se podría hacer. ujú. Sí, claro, porque las poblaciones podrían estar respondiendo como suelen responder varias poblaciones de otros organismos en el Mediterráneo, Ujú. ser muy sensibles a lo que es la variación ambiental más que a los promedios ambientales. En este caso, el promedio y el máximo son tus variables relevantes, Claro. pero perfectamente podrían ser la variación ambiental interanual o digamos, esa podría ser una fuerza selectiva tan o más importante que los promedios o los máximos. Sí, no, Y completamente de qué acuerdo. bueno que esos patrones se están analizando. Otra duda que tenía, a todo esto estuve calculando la respuesta a la selección que tendrías de, de esa heredabilidad a tendrías un 10% de respuesta a selección con una fuerza selectiva bastante alta, de 0,66. Mm. Y eso es una respuesta alta, pensando que es en una generación, digamos. Por lo que pareciera ser que efectivamente estas poblaciones de moscas tienen una tremenda respuesta a una fuerza selectiva que, si bien es alta, 0,67 no es tan descomunalmente alta. O sea, No, digamos, hay una línea de evidencia ahí que estaría apoyando también tu resultado. Em, pero tenía otra duda respecto a las curvas estas de temperaturas óptimas y ¿ya? máximas, específicamente en el patrón de correlación, el trade-off que tú encuentras. Sí. Ese compromiso, me pregunto, ¿en qué medida no es un artefacto estadístico en el sentido de que al cambiar el óptimo, va a estar cambiando también la varianza o la amplitud de la respuesta? Porque si bien entiendo, hay un ajuste de una función ahí, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Y entonces, si es que están está respondiendo una población en términos de un parámetro, no está afectando eh, por un asunto puramente estadístico, matemático, el otro parámetro de manera inversa. O sea, si Y estamos moviendo el óptimo, no es que también se está afectando la amplitud sí, por un asunto estadístico, digamos, no necesariamente como resultado de una respuesta biológica de desempeño térmico. sí, lo que en teoría no debería ser un artefacto estadístico o matemático, porque dentro de la función de ajuste los parámetros no dependen uno del otro, ¿ya? Y particularmente, si uno lo ve acá o en esta gráfica, cuando nosotros medíamos a 35 grados Celsius, todas las moscas no se movían, o sea, no estaban colapsadas no estaban muertas, eso es interesante, pero no se movían. Entonces, básicamente lo que pasa que es distinto como nosotros medíamos la tolerancia térmica en nivel de la temperatura de colapso versus esta tolerancia o el máximo del desempeño locomotor.
Y acá es invariable entre las distintas poblaciones. Y eso es lo que nosotros creemos, o lo que yo, dado tu pregunta, me hace pensar de que, dado que esto no varía, y podría haber alguna respuesta evolutiva, y hay una respuesta evolutiva a este nivel, lo que va a hacer que la curva se mueve, pero el límite superior está completamente anclado. Es decir, no se puede modificar, y eso hace que la curva, para que se desplace hacia un mayor óptimo, se tenga que desplazar la curva a el desempeño en a temperaturas más bajas. Ok, ahí está. Pero es interesante tu pregunta, porque a veces estos trade-offs aparecen por problemas estadísticos. Le voy a echar una mirada porque es interesante, es bueno descartar que realmente es una respuesta biológica y no una respuesta a un artefacto que está dado por el tipo de modelo que nosotros ajustamos para calcular estas curvas. Gracias, Luis. Súper charla. Te felicito. Gracias, gracias Rodrigo. Luis, hay dos preguntas más. Una de Hugo Benítez. Pregunta, en términos comparativos, en Chile, ¿crees que existan otras especies de Drosophila más resistentes? ¿Han intentado alguno de estos experimentos en otras especies invasoras recientes en Chile, como por ejemplo Drosophila suzuki? Ya. Puede que hayan especies más tolerantes. De hecho, no sabemos nada de la fisiología térmica de todas las especies cactófilas. Acá acá mismo, alrededor de Santiago, cuarta región, eh, deberían, y hay, yo creo que hay, al menos, por lo menos en el argentino hay Drosophila bussati, y creo que está acá también en Chile. Hay especies que están asociadas con los cactus. Y obviamente la temperatura ahí debe ser mucho mayor. También los refugios térmicos son menores porque hay menos sombra. Entonces quizás hayan otros patrones que serían interesantes, otras especies que serían interesantes de medir. Eh, Respecto a Suzuki, es un tema porque es una especie invasora, como tú dices, más encima una plaga agrícola, que llegó el 2007 a Chile, entró por la zona de Villarrica y se expandió rápidamente por todo Chile. De hecho, hoy día está formalmente desde la séptima hasta la 10ª región, o sea, desde Curicó hasta Chiloé. Eh, Hay algunos registros esporádicos en la sexta y la región metropolitana, pero no está oficialmente corroborado su presencia. ¿Qué implica eso? Que el SAC no da permiso, por ejemplo, a mí en la Universidad de Chile, no me da permiso para mantener mosca en el laboratorio, porque es una plaga todavía no establecida. En cambio, yo si me voy a tu laboratorio, en Talca, Hugo, podíamos hacerlo, podíamos pedir los permisos. De hecho, estoy en contacto con un investigador hace rato, con un investigador del, de línea de Chillán, porque ellos tienen los permisos para, ¿cómo se llama?, criar las moscas. Yo he solicitado varias veces el permiso al SAC, pero al no estar declarada, no se puede, yo no la puedo meter a Santiago. Entonces, es un tema, ¿no?, Como para que evitar que se... limita, claro, por un lado se entiende las complicaciones para los agricultores, por otro lado no sabemos nada de Drosophila suzuki en Chile. Llevamos ya para el tercer año de que se llegó y yo no he visto ningún estudio, por ejemplo, uno podía intuir de que vienen de Argentina, por donde se encontró ahí en el paso, no me acuerdo cómo se llama ese paso, pero que está en Villarrica, Pucón, que esa sería la fuente más probable de introducción. No sabemos nada de la diversidad genética, no sabemos nada sobre qué tipo de... Porque es interesante con Drosophila suzuki porque no sabemos, hasta ahora no ha sido declarada oficialmente como plaga, es como potencialmente plaga. En otros países es plaga, pero en Chile todavía no genera un daño económico considerable. También porque las medidas que aplicó el SAC a través de distintas capacitaciones con los agricultores parece ser que han sido efectivas.
para disminuir la presencia de la mosca, utilizando cebo y otras cosas, pero puede que justo las variantes que ingresaron a Chile no tengan esa capacidad para convertirse en plaga. Y eso también es interesante, sería interesante evaluarlo. Claro, totalmente. Que es un poco ligado a lo que hablaba, a lo que preguntaba Leila hace Leila, un o sea, rato. claro. Ah, O sea, claro, en otro lado uno puede decir, ok, esta especie es invasora, por lo tanto, si la tenemos acá, va a ser invasora también. Pero eso es como asumir que las especies son genéticamente fijas aquí y en la quebrada del ají. claro, que el alelo que llega a que invade siempre es el mismo. Exactamente. Hay otra pregunta más de Nicolás Espinosa, que ¿Ya? dice, hola Luis, quería saber si han considerado analizar sus grupos experimentales a partir de redes de regulación para determinar no solo las posibles diferencias de expresión de heat shock proteins, pero Sí. también otros genes asociados. Saludos. Bueno, esa es la gracia y la gran ventaja que tiene el DRP, de que uno puede hacer la red de regulación génica, porque como tenemos los SNP, podemos mapear los genes asociados a esos SNP, y uno podría ver cómo se interrelacionan entre ellos, a lo mejor están involucrados en una regulación génica de ya sea estabilidad de la membrana plasmática o expresión de heat shock protein. Y la otra ventaja que tiene el DRP es que se pueden hacer ensayos funcionales. Básicamente, como yo sé el gen que está con el SNP, el gen que está involucrado, yo puedo pedirle a Bloomington, que es un gran centro de stock de Drosophila, decir, mira, ¿usted existe el knockout o existe la línea que tiene el RNA interferencia para ese gen? Y por lo tanto, yo puedo hacer la pérdida de función de ese gen y ver el efecto a nivel fenotípico. Entonces son distintas, se puede hacer. Son los siguientes pasos que queremos hacer, ojalá con Juan o con otros estudiantes que puedan estar interesados en estudiar este tipo de cosas con Drosophila o con otra especie. Nunca hemos Claro, estado cerrados a algún tipo de especie en particular, así que estupendo. sí, se pueden hacer esas cosas. Ah, excelente. No sé si alguien más tiene preguntas que quiera hacer directamente o por el chat. No vemos más. También igual me quedé con más preguntas, pero ya son las 1:30. Sí, Así ya que, se me acabó el agua. sí, vaya. Bueno, si no hay más preguntas, podríamos ya cerrar la sesión de hoy. Teresa. Eh, les damos, les damos las gracias a todos los que vinieron, te dejaron en el chat hartos saludos y Sí, felicitaciones, gracias a ahí los todos. veo. Muchas gracias por los saludos. Bueno ver a harto amigo, también ver gente que uno no conoce. Me parece genial todo esto de la pandemia ha traído cosas buenas. Igual creo que lo de los webinars ha sido genial. De hecho, estaba mi hija conectada un rato, que si hubiera dado esta charla en la universidad, probablemente hubiera sido imposible llevarla por las clases y todo eso. Y así que ¿No? Y yo también además he ella, asistido a charlas en otros lugares que ha sido imposible ir, así ah, que no ha abierto la oportunidad de escuchar otras cosas que en un año normal hubiese sido imposible. Así que no, gracias a todos. sí. Eh, dicen acá, ¿cómo nos hacemos socios? Eh, Ah, ahí voy a poner acá. vas Compartir a compartir pantalla, pantalla. ahí está. sociebol@gmail.com. Ahí nos escriben nomás. Sí, en la Sociedad Chilena de Evolución tenemos distintas categorías de socios. Existe la categoría titulares, y ahí puede ser, nos contactan y nosotros les indicamos los requisitos para hacerse socio. Estos socios tienen la ventaja de que votan, de hecho este año tenemos elecciones de directorio, eh, y, pero tienen que pagar cuota. Pero hay precios especiales para estudiantes y doctorantes, estudiantes en general. Y también tenemos la categoría estudiante,
en el cual pueden, no necesariamente hay que pagar, y eso simplemente, la idea es que abarcar la mayor cantidad de gente. Estamos en un proceso de ahora de, como digo, de elecciones, así que sería bueno contar con nuevas caras en la sociedad, volverla, y que siga siendo activa, volverla a Eso, hacer. sobre todo, sí. Así Así que que, eso. Había otra pregunta, parece. Por ahí. Luis Pastene, que te quiere contactar. Voy a dejar tu mail acá en el chat por si alguien más te quiere contactar. O si quieren hacer Sí, redes de, ¿cómo era? sí, red de colaboración, Redes génicas, claro, también. Bueno, terminamos yo creo. sí. Y creo- Sí, muchísimas gracias de nuevo a todos los que asistieron. Y ya estaré enviando los certificados de asistencia a quienes los hayan solicitado. Sí, Así que muchas gracias a todos y nos veremos en la siguiente charla. sí, gracias. Ahí le dejé el otro mail, que el de la Chile también, por si acaso. Sí, no, y gracias a todos, gracias por escuchar, y qué bueno que se empiecen a armar cosas con colaboración. Y Sí, también, bienvenidos los estudiantes, siempre son buenos. Pregúntenle a Juan, así que es. lo hemos hecho bastante bien a pesar de la distancia y no conocernos en persona. Es algo completamente notable, encuentro yo. Sí. Excelente. Así que eso, un abrazo a todos, que estén bien, Listo. cuídense. Que estén muy bien todos. Chao, Chao. chao. Chao.